desde adentro. Amigos televidentes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para presentarles un nuevo programa especial de Cuenca desde adentro. Hoy nos acompaña Sebastián Ceballos, él es candidato a la prefectura de la SUAY por el Movimiento Unidad Popular, que participará en las elecciones del próximo 5 de febrero del 2023. Nuestro objetivo, como hemos indicado en los programas anteriores, es conocer de cerca las propuestas que serán ejecutadas en los 15 cantones de la provincia de la SUAY, incluidas sus 61 parroquias rurales. Esto obviamente si gana las elecciones seccionales. Antes de empezar con el diálogo, vamos a darle la bienvenida. Gracias Sebastián por acompañarnos. Bienvenido. Hernán, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos los amigos y amigas que nos miran a través de Telerama y en su programa. Somos seguidores, somos fans de su programa. Muchas gracias. Porque toca los principales aspectos, los temas más importantes de la ciudad y la provincia, y es un honor para nosotros compartir. Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación. Amigos, antes de empezar con el diálogo, revisemos una semblanza de nuestro invitado, Sebastián Ceballos. Rodrigo Sebastián Ceballos Vivar nació el 5 de agosto de 1982. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Benigno Malo y se graduó de licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Cuenca. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, también vicepresidente nacional del Partido Frente Popular y secretario de la región andina de la Organización Continental y Caribeña de Estudiantes. Asimismo, fue miembro del Consejo Nacional de Educación, CONESUB. Es activista por los derechos de la naturaleza y el cuidado del agua, y es candidato a la prefectura de la SUAY por el partido Unidad Popular. Gracias amigos por acompañarnos. Sebastián, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Quién es Sebastián Ceballos? ¿Cómo definirlo? Hernán, ¿Cómo se define? Un esposo, intento lo más amoroso posible, un padre perruno, como dice mi señora, primer hijo de 4 hermanos, que ama mucho a su ciudad, a su provincia, a su país, abogado de profesión, 40 años de edad, el más joven de todos los candidatos a la prefectura, y un luchador social por las causas justas. Desde muy pequeño, cuando me vinculé a la política de la buena, de la calle, como digo yo nunca he sido representante, por eso estamos muy alejados de los mismos de siempre, y ciudadano que siente, que vive, que padeció lo que vivimos todos en pandemia y que sigue padeciendo esta crisis muy profunda que vive la provincia. Empezó como dirigente estudiantil, ¿no? Empecé como presidente del Benigno Malo. Yo ahora en una entrevista que tenía un poco más personal, recordaba que cuando era niño tuve mi primera huelga en la escuela. ¿Huelga? Huelga. Porque en mi escuelita se hacían los paseos de fin de año, de fin de 6º grado. Yo todavía era del 6º grado, no como ahora del 10º de básica. Y recuerdo que en ese entonces se prohibió el paseo escolar. Hicimos ahí una toma con mis compañeritos de 1 hora de la escuela y ahí dije, y conseguimos que se diera el paseo. Y dije que bueno, pues la lucha es un camino para victorias y para conseguir lo que uno aspira, lo que la gente aspira. Y luego estuve en el Consejo Estudiantil del Benigno Malo, donde realmente empezó todo este trajinar político de calle. Yo he estado muchos años, como usted sabe, en política, pero siempre en la calle, en las causas justas, en los tribunales, porque soy un abogado, defendiendo siempre a los más desposeídos. Tratando de conseguir, ¿consiguió? Sí, una de las cosas creo que más importantes y que yo recuerdo fue cuando fue presidente de la FEUE Nacional, en 2008 conseguimos la gratuidad de la universidad, que era plasmar un derecho muy importante. En la Constitución. En la Constitución de 2008. Sí, le comentaba yo a un colega suyo que el propio presidente Correa, recuerdo claramente, no quería que exista la gratuidad de la universidad. Y fue más bien la gente en las calles presionando, luchando, la que pudo conseguir que en la Constitución del 2008 se dé la gratuidad de la universidad, que permitió que más gente pueda ingresar a la universidad. Lo que vino después fue el tema del examen de ingreso, que restringió nuevamente el acceso de jóvenes a la universidad. Sin embargo, está por ahora la gratuidad y eso fue una de las cosas creo que más importantes que hemos conseguido, y yo tuve la oportunidad de estar al frente en la FEUE Nacional cuando se dio este tema, que para mí es muy importante porque es el reconocimiento de un derecho fundamental como es el derecho a la educación. ¿Un MPD, Unidad Popular, son lo mismo?
Es una superación, decimos nosotros. Tiene las raíces, por supuesto, en lo que fue el Movimiento Popular Democrático, y la Unidad Popular pretende ser una superación, algo mucho más allá de lo que fue el MPD, por supuesto entendiendo que somos organizaciones de causas ideológicamente en la izquierda y que reconoce también las nuevas causas que tienen el mundo contemporáneo, como por ejemplo el tema del ecologismo, el feminismo, como por ejemplo el tema del reciclaje y todo lo que tiene que ver con el respeto al medio ambiente. Por supuesto, reconocer también el tema del aporte y el desarrollo histórico de las nacionalidades y los pueblos en el Ecuador, y todas esas cosas que se han ido engranando en lo que hoy entendemos es una visión muchísimo más diversa, pluricultural, que tiene la Unidad Popular. Nosotros somos orgullosos, y fíjense que una de las cosas también es que nosotros no nos hemos movido de donde estamos. Toda la vida hemos estado en la misma organización, y creo que es importante porque ahora vemos cómo se cambian de camiseta como cambiar de calzoncillo, como se dice. Y eso, sí, y eso creo que demuestra que el día de mañana, si es que son gobernantes, van a decir cualquier cosa y hacer otra. Y creo que hay que tener lealtad a lo que uno dice y a los principios, y aquí está un candidato a la prefectura que por supuesto los tiene. En su pasado político también hemos visto detractores que incluso se les ha calificado, el mismo expresidente de la República, Rafael Correa, como tirapiedras. Sí, sí. ¿Cómo les ha caído esa frase? A ver, yo creo que es parte de una cosa que no solamente el expresidente Correa, sino varios gobiernos han dicho con respecto a la lucha. Una cosa es cuando se es candidato y otra cosa, dicen, es cuando llegan al poder. Y a una persona se le conoce cuando se le da poder. Lasso era un tipo que cuando era candidato decía respetar las libertades públicas, la democracia, la movilización. Y cuando se es presidente se va en contra de los periodistas, de la prensa, de los indígenas, de quienes se movilizan. Porque creo que a esas personas cuando se les da un poquito de poder se les reconoce y se develan como son. Son gente que no han vivido y no han construido desde abajo, desde la calle, procesos históricos que hay en este país. Yo creo que las grandes cosas que se han logrado han sido producto de la movilización, de la lucha, y yo me enorgullezco de ser parte de eso, de ser un luchador social, de haber estado en la calle, y como le decía ahora, por ejemplo, ser parte de todo ese gran movimiento que consiguió la gratuidad de la universidad. En mi tiempo la matrícula era pagada, en su tiempo seguramente también. Sí, sí, sí. Y hablábamos de 150. La diferenciada, la claro, que se conocía, de acuerdo. Y después eso de la gratuidad, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque es algo que se consiguió producto, insisto, de la movilización, de la lucha de la gente, de la aspiración de la gente. Y creo que hay muchas cosas en el mundo, como el derecho al voto, como el derecho a participar, como el tema de los recursos para la provincia, la ley 047, que seguramente hablaremos después, que son cosas propias de nuestra identidad, que se han conseguido producto de la unidad de la gente, y de la gente diciendo, hey, queremos dignidad, queremos respeto. Y creo que eso más bien es algo que me enorgullece planteado así, como una fórmula para avanzar. Romper bienes públicos, cerrar carreteras, ¿es parte del mecanismo para conseguir las cosas, del único? Por supuesto que no. De hecho que no. Hay que respetar siempre la propiedad, hay que respetar siempre lo que significa el derecho ajeno a la paz. Sin embargo, nosotros hemos estado más bien en luchas que han sido en lo fundamental pacíficas y justas. Y que más bien han recibido del lado contrario la represión, que han recibido encarcelamientos, que han recibido la persecución. En este país la historia de la persecución es larguísima y que creo que todavía existe porque se han ido más bien perfeccionando los mecanismos de persecución hacia la gente que está peleando, que está luchando de alguna manera en las calles. Fíjese lo que hicieron recientemente con Leonidas Issa, sin debido proceso, a horas de la madrugada, sin que esté haciendo absolutamente nada, lo llevaron preso durante 12 horas en medio de una movilización indígena, sin que se determine cuál mismo era el procesamiento que le hacían al líder indígena. Esa es la persecución que hay en nuestro país. Esa es la persecución que en general hay a líderes y luchadores sociales, o es lo que está pasando actualmente con mi amigo Luca Payanca, que o mejor dicho, teniendo todos los derechos, la persecución en este caso es dejarlo fuera de la papeleta electoral. ¿Les ha afectado eso? Por supuesto. Primero, en lo que significa emocionalmente. Luca, quien les habla, todo el equipo, estuvo muy afectado emocionalmente los primeros días, porque es quitarnos la posibilidad de participar, de decirle a la gente lo que pensamos. Y es gravísimo que pase, Hernán, esto en Cuenca, porque estamos pareciéndonos a lo que es Nicaragua o Venezuela, donde proscriben a los líderes sociales, a líderes que están en contra del poder o que no están comprometidos con el poder. Eso somos Luca y yo, y por eso le dejaron afuera de la papeleta a Luca. Sin embargo, hemos tomado la definición de participar.
con Luca en la calle, con el alcalde de la gente, y con nosotros en la papeleta, y por supuesto... Luca va a estar con ustedes en campaña, recorriendo todos los lugares. Porque con él construimos un programa, un proyecto de gobierno, un proyecto para la gente, un proyecto que tenía al centro, insisto, cómo mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Y él, por supuesto, con mucha valentía, pero también con mucha indignación, Hernán, ha dicho: voy a ser parte de la campaña de todos los candidatos de la lista 2, de la prefectura y de los concejales, por supuesto, de la lista 2, porque no podemos permitir que se salgan con la suya los mismos de siempre. Eso significa de que Luca, por ejemplo, va a estar en los recorridos con Sebastián. Claro, claro. De hecho, nosotros estamos planteando un proyecto ahora en la prefectura donde Luca tenga una participación importante, tanto en la candidatura como cuando lleguemos a la prefectura. Por supuesto va a estar con sus concejales, porque su programa de legislación y fiscalización tiene que hacerse evidente ahora con los concejales. Y como hemos hecho amistad con los alcaldes que tenemos, va a estar en varios territorios también conversando con la gente. A Luca le encanta caminar, le encanta participar, conversar con la gente, y creo que ese carisma lo vamos a tener en la campaña electoral, y eso es muy importante para nosotros porque es un espaldarazo de un gran amigo, de un gran personaje, de una de las personas que, diría yo, hizo más que muchas autoridades estando en el poder. A sus 40 años, ¿hay capacidad, liderazgo, compromiso? Por supuesto. Sí, compromiso con la gente. Una de las cosas, Hernán, que nosotros construimos con Luca es un proyecto que no tenga compromisos con los mismos de siempre o con los poderes. Y eso es muy importante, porque como alguien decía, cuando uno llega atado de manos a la prefectura, a la alcaldía, tiene que responder a quien se ató de manos. Ahora veo yo campañas millonarias y me pregunto, y seguramente la gente se pregunta, ¿de dónde sale tanta plata? ¿Quién les da? ¿Quién les da? ¿De dónde consiguieron? ¿De dónde consiguieron? Rompieron el chanchito. ¿Cuántos chanchitos rompieron? Sí, o quién es el que financia. Y yo digo, cuando uno se ata a esos financistas, es donde empieza una cadena de corrupción interminable. Porque claro, aquel que te dice, te doy tanto dinero para tu campaña, pero cuando seas alcalde o prefecto me lo devuelves, empiezan el tema de los favores, porque seguramente tendré que encauzar contratos para esa persona que me dio. O lo segundo, que ya vemos, que es la utilización de los fondos públicos. ¿Cómo es que el presidente de la República se da el lujo de decir, este es mi candidato, y está segundo en las encuestas, en cadena nacional, utilizando los medios del Estado? Eso para mí es corrupción, porque están utilizando fondos públicos para vaticinar o para... Claro. Entonces, esas son las cosas que enfrentamos en el país. Esta es la supuesta democracia. En esas condiciones, con cancha inclinada y con árbitro comprado, vamos a enfrentar y vamos a hablarle con mucha fe y esperanza a la gente. Es decir, está firme su candidatura. Está en firme y vamos a caminar, que es lo que además mi papá me enseñó desde pequeño, que es a caminar incansablemente por todos los rincones de la provincia, por todos los rincones de nuestra cuenca querida, para hablarle a la gente con la verdad, sin miedo, y por supuesto decirle que sí hay opción para cambiar la provincia. ¿Algún momento pensó declinarla por la salida de Luca? Por supuesto, porque emocionalmente fue muy duro. Sin embargo, inmediatamente nos repusimos y dijimos, no puede ser que los mismos de siempre se salgan con la suya. Y hay que limpiarse el barro y caminar, que es lo que hace nuestra gente. Cuando yo veo a las campesinas que hacen todos los esfuerzos para sacar su producción de leche por los caminos que no son caminos, sino que son aventuras las vías de la provincia, pienso y digo, podemos hacerlo, debemos hacerlo, y sí hay una opción para ellos. Y esa opción, por supuesto, creemos y estamos convencidos, somos nosotros. ¿Cuántas participaciones como candidato? Yo no he tenido en los últimos años participaciones, Hernán, y creo que he tenido unas 2 o 3, algunos momentos acompañando, como se dice, estando en la lista por petición de nuestros compañeros, de nuestros amigos de la organización, y creo que esta es la participación más importante, la que vamos a tener, y por supuesto estamos seguros de que con el apoyo de la gente vamos a ganar. No, yo nunca he estado ni de concejal, ni de prefecto, ni de alcalde, ni de asamblea. ¿Y qué le hace pensar que ahora sí? El malestar de la gente, pero al mismo tiempo la esperanza de la gente. La gente está cansada de los mismos de siempre, Hernán. Está cansada de la política tradicional. Está cansada de los politiqueros que se encargan de mentirle todos los días a la gente. Y eso creo que supone el hecho de que la gente va a votar bien el 5 de febrero y va a aspirar a un cambio. Porque como hemos dicho, sí hay opción
para que podamos participar pese a todo lo que nos han hecho en esta campaña electoral, lo de Luca, los trolls, la campaña sucia, sí hay opción para ganar. Sebastián, hablemos de las propuestas suyas. Empecemos por el tema vial, pero después de la pausa. ¿Parece bien? Vamos a un corte comercial, amigos, y retornamos, tendremos mucho más. Hablamos con Sebastián Ceballos, candidato a la prefectura de la SUAY. Tendremos más de seguir. Depende de ti. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla, mantener una distancia prudente de 2 metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Gracias, amigos, por acompañarnos. Sebastián, el tema de las vías. ¿Qué vamos a hacer si es que usted obviamente, o qué va a hacer si es que gana las elecciones? ¿Qué hacer? Bueno, primero tener un liderazgo responsable y digno para la provincia. Le quiero comentar algunos datos. Nuestra provincia es la número 14 en atención vial de parte del Estado. De toda la inversión pública del Estado solamente se ha invertido cerca del 3% en Azuay. Y eso a mí me parece un insulto. Y hemos tenido lamentablemente autoridades que han sido alfombras. Hablamos de estatal. Sí, es estatal. Okay. Inversión estatal. Okay. Le quiero comentar otro dato. En los últimos 4 o 5 años, el presupuesto de la prefectura se redujo en cerca de 6 millones de dólares. Y no dijimos nada. 6 millones que evidentemente perjudicaron la vialidad de la provincia. Por las rentas del Estado al gobierno provincial de la Azuay. ¿Pero por qué baja? ¿Cuál es la justificación? La justificación es la pandemia, la justificación es que no hay plata, la justificación es que están poniendo en orden la casa. Pero al final del día perjudicaron a la prefectura, es decir, a la vialidad de la provincia en cerca de 6 millones de dólares los últimos 5 años. Imagínense, esto es gravísimo. Le quiero comentar otro dato, para entender el tema de la vialidad. Nosotros también, aparte de que tenemos un estrangulamiento en términos de recursos, el problema es la mala utilización de los fondos. Y le voy a poner 2 ejemplos muy sencillos. La primera, ¿cómo es que se repavimenta lo pavimentado? Y la gente que nos mira y nos escucha se dará cuenta. Hablamos de la ciudad de Cuenca. Hablamos de la ciudad de Cuenca. Perfecto. Esa es la mala utilización de los recursos, porque Cuenca es uno de los 15 cantones de la provincia. Sí. Y estamos repavimentando lo pavimentado. Cuando hay lugares en Cuenca a 10 minutos del centro histórico que todavía son vías de lastre, que todavía son vías de tierra. Esa es una primera reflexión en términos de cómo utilizamos mal los recursos que tiene la provincia. Y lo segundo, en los últimos 10 años, Hernán, hemos utilizado 120 millones de dólares para vías de lastre,
que en el primer invierno se transforman en vías de lodo. Esta es la realidad de la provincia. Se destruye. Pero entonces tenemos un estrangulamiento de los recursos y un liderazgos que no hemos tenido la capacidad para reclamar lo que le corresponde a la provincia, y dos, una mala utilización de los recursos, los pocos que tenemos como prefectura. ¿Qué hacer? Nosotros hemos identificado 1.500 kilómetros de vías que son las vías productivas. De responsabilidad de la prefectura. De responsabilidad de la prefectura. El total, según el nuevo PDOT de la prefectura, es más de 6.000 kilómetros. Pero los que creemos que son vías productivas son 1.500 kilómetros de vías que tenemos como responsabilidad. Primera cosa, el objetivo. Lo segundo, ¿cómo hacerlo? Nosotros estamos planteando que mancomunadamente los 15 cantones tenemos que ponernos de acuerdo en un plan de emergencia vial, un plan de estratégico vial, que supone que los recursos que antes se entregaban a Quito por concepto de IVA, una parte y vía ordenanza provincial se destinen a la vialidad de la provincia de la Azuay. Ese es un primer elemento. Esos recursos que antes no volvían, Hernán, que se acuerda, se iban a Quito y no volvían. Ahora tienen los municipios a partir de agosto del año pasado. Esos recursos vía ordenanza tenemos que destinarlos a un plan que nos pongamos de acuerdo con los 15 cantones. Entonces no vamos a repavimentar lo pavimentado, pues, sino vamos a asfaltar. $150.000 cuesta más o menos el kilómetro de asfalto, las vías a las parroquias rurales que más lo necesitan, de acuerdo, exactamente, de acuerdo a lo que se requiere para generar producción en la provincia de la Azuay. Segunda cosa. Tercera cosa, vamos a pedir la competencia de la cuenca Moyeturo-Naranjal. No puede ser posible que cada invierno estemos aislados y tengamos que ir por la troncal, haciendo 2 horas más de viaje y poniendo en riesgo la vida de la gente, porque en el kilómetro 49 falleció una persona por el deslizamiento. Una ¿Qué es lo piedra que pasa? cayó en su vehículo. Recuerde usted, ¿qué es lo que pasa en el 49? Que para que Quito atienda, tienen que primero entrar a la computadora, ver si es que hay recursos, ver si pueden contratar personal, porque aquí el MTOP tiene 2 volquetas y 3 gallinetas. O si no se cambia de ministro, otra vez empieza de nuevo. Otra vez con empieza la visita. Exactamente. Entonces, Y así vamos. Y así vamos. Sí, nosotros vamos a pedir la competencia con recursos, que es meternos en un lío ajeno, como suelen decir, pero un lío necesario para conectar la provincia con el principal puerto que tiene el país, pero que es si Guayaquil. con competencias no le dan $2 a la Azuay, ¿cómo? Es que el problema es que tiene que haber un liderazgo. Ahora sí. Claro, es que tiene que haber un liderazgo responsable, Hernán. Le voy a comentar una anécdota. En plena pandemia, nosotros con un grupo de abogados presentamos una acción de protección para reclamar los recursos que el Estado central le debía a Cuenca, por concepto de IVA, $8 millones. Íbamos a ganar el juicio. ¿Y sabe qué pasó? Llegó el alcalde Palacios, obviamente mediante sus abogados, y le dijo: señor Estado, no se preocupe, tenemos plata de sobra. Y perdimos obviamente el juicio, por esa decisión del alcalde, porque tenemos autoridades alfombras, y más allá de insultos que ahora sí se gastan en las sesiones solemnes, hemos tenido autoridades alfombras, liderazgos irresponsables con respecto a Cuenca y el Azuay. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que nos escuchen y que se le delegue la competencia, por ejemplo, de la vía Cuenca? Unir a los cantones de la provincia en un solo puño, en una sola voz, porque eso es lo que no ha habido. Una prefectura casi inexistente, la última me refiero, que no ha tenido la capacidad para decirle al gobierno lo que nos corresponde, por ser una provincia además que es la tercera que aporta al erario nacional, al presupuesto del Estado. Y la que menos recibe. Pero exactamente, o sea, no tiene condición. Fíjese usted, yo más allá de tener diferencias ideológicas completamente abismales, pero en Guayaquil, cuando se levanta la alcaldesa, la prefecta, inmediatamente atienden y van por el tercer puente a la vía para unir Durán y Guayaquil. Que es necesario, pero por ¿y el supuesto, resto? que cuesta, me parece, $700 millones o algo así. Pero ¿y Cuenca? ¿Y el Azuay? Seguimos en el kilómetro 49 ahí tratando de arreglar. Un kilómetro que tiene medio kilómetro, en realidad. En Sí, realidad, sí. Y no podemos solucionar ese tema. O sea, esas son las grandes diferencias que, por supuesto, desde una prefectura responsable, pero con mucho liderazgo, podemos evidentemente enfrentar. Pero pedir competencias así como está la vía. Por supuesto, porque eso es lo que vamos a hacer. Porque dejarle en manos del Estado central... ¿Pero cuánto se necesitaría pedir? Lo que hoy mismo tienen como competencia, lo que hoy mismo están utilizando como recursos. Le voy a dar un ejemplo. En diciembre del año 2021, me parece, supuestamente invirtieron $8 millones o $7 millones para rehabilitar la cuenca Moyeturo-Naranjal. Vamos a decir muy bien, esos 7 millones lo vamos a hacer con ingenieros azuayos.
lo vamos a hacer con gente competente que en la provincia de La Suay sí existe, con la maquinaria del Consejo Provincial y por supuesto con Asfaltar, que es además la única forma de dinamizar una empresa pública como Asfaltar y el trabajo para los cuencanos y para los azuayos. Es la única forma. Si dicen invertir 7 millones. El presupuesto del MTOP, en el caso de la provincia, me parece que están bordeando los 50 millones. Al menos eso dice. Bueno, una parte de eso, que es la que utilizan para la cuenca Molleturo, tiene que ser en competencia dado para la... O sea, le entregarían al gobierno provincial, el gobierno provincial lo hace. ¿Cuál fue el mejor momento de la vía Cuenca-Gualaceo-Paute? No, nosotros estamos pidiendo competencia con recursos. Nosotros estamos... Por eso, pero... Sin peaje inicialmente. Ahora, la tercera propuesta que tenemos es establecer tarifas. El COTAD nos permite a nosotros un sistema de tributos. Sí. Sistema de tributos que prácticamente no tiene la prefectura. ¿Qué estamos planteando? No ha recuperado nada. No ha recuperado nada. Absolutamente nada. Y así no podemos avanzar. Tenemos que generar una gestión vial donde el que más tiene pague más. Ejemplo, Hernán. La vía Sixic-Chihuinda-Hualaquiza, la vía que va al oriente, usted la conoce bien porque además usted, sus familiares de allá. Yo vivo por el Sixi. Tiene todos los días, sobre todo en las noches, unas volquetas impresionantes que utilizan la vía y que dañan la vía, porque esa vía casi... Son camiones, no son solo volquetas. Camiones que traen la minería del Morona. Esos señores no están pagando nada por la utilización de las vías de la provincia. Ellos sí pagarían. Por supuesto. Estamos planteando una tarifa a los mineros que están utilizando las vías de la provincia. ¿Para qué? Para que esos recursos se sumen a lo que estamos diciendo de la devolución del IVA. ¿Sería desde Matanga hasta Six? Sí. Ya estamos hablando. Lamentablemente no hay un estudio. Yo he buscado un estudio, pero no hay un estudio de cuánto es la utilización de los camiones estos de peso pesado de la minería, claro, porque no les conviene decir cuántos yo lo he hay. visto, yo no sé cómo circulan, por ejemplo, por el Churuco, eso es impresionante. Es impresionante. Choferzazo, como dicen en el barrio. No. Choferzazo. Sí. Es increíble. Yo con un vehículo pequeño paso sudando y no sé cómo es pasar con un vehículo grande. Bueno, pero esos tienen que pagar. Y no me refiero a los choferes, me refiero a las empresas mineras que hacen uso de las vías de la provincia. Y por eso es que necesitamos, insisto, un liderazgo que planifique el territorio, que planifique el tema de la vialidad en términos de que ellos, que son los que más tienen, pero cobran paguen peaje más. ¿Para qué? Para arreglarla. Pero para eso tiene que solicitar las competencias, las de concentración y las competencias de esas vías por donde pasan esos camiones. Muchos de esos camiones van para el puerto de Guayaquil. Otros utilizan la cuenca Girón Pasaje porque por ahí es donde salen los puertos. O van por Loja Machala también. O van por Loja Machala. Esos recursos necesitamos para la provincia para entender que sí hay dinero para poder enfrentar las vías, que a mí no me gusta esta categorización de segundo y tercer orden, que son las vías productivas que tiene la provincia y que son las que están abandonadas. Por tema de tiempo, avancemos con las vías de competencia de la prefectura. 68 millones de dólares y un poco más el presupuesto de este año, para el próximo año 2023. 33 millones de dólares destinado para vialidad. Hoy eso no alcanza para nada. Por supuesto. Para nada. Estos 1.500 kilómetros de vías requieren más o menos 250 millones de dólares. Ese es el cálculo que hemos hecho, 150 mil. ¿De dónde? ¿De dónde? Esto es lo que nosotros hemos planteado. Primero hay que sumar a ese presupuesto que usted bien ha dicho, los 68 millones, 30 para vialidad, lo que tiene también Asfaltar. Tenemos que repotenciar Asfaltar. Segundo, actualmente la prefectura de La Suay tiene un crédito de 12 millones del Banco del Estado. Nosotros vamos a financiar, a costear, también con gestión internacional y nacional, el tema de los créditos para precisamente invertir en la vialidad. Pero para eso requerimos una devolución de esos créditos. Y para la devolución de esos créditos, la única forma es demostrar que tenemos una prefectura que puede ser o puede tener la competencia de recaudar. Ahí es donde cabe el tema de la tarifa a los mineros. Y estamos pensando también, estimado Hernán, que no solamente la tarifa es para los mineros, sino para todas aquellas empresas, medianas y grandes empresas que están contaminando, porque vamos a gestionar el territorio. Usted sabe que tenemos también la capacidad o la competencia de la gestión ambiental. ¿Cuánto recauda la prefectura por gestión ambiental? 44 mil dólares. Nada. Absolutamente nada. Inexistente esa gestión. Inexistente. Y aquí hay empresas que están contaminando. Esas empresas que están contaminando requieren también que su gestión ambiental sea acorde a lo que requerimos, a lo que dicen las normas. Pero si no, esas empresas también tienen que aportar de alguna forma para la vialidad de la provincia. O sea mejorar su sistema de producción y aportar para el cuidado ambiental. Para el cuidado ambiental, para el tema del rescate de la vialidad de la provincia de La Suay,
para generar una provincia productiva, que es la única forma. Es decir, utilizando bien los recursos, recaudando más de lo que recauda la prefectura sin afectar al que menos tiene y, por supuesto, reclamando del gobierno central lo que nos corresponde. Ni más ni menos, estimado ¿Y de Hernán. eso cuánto saldría, más o menos? Nosotros estamos aspirando a que estos 1.500 kilómetros de vía entren en los 4 años de gestión. Estamos hablando de 220 millones de dólares. Si usted multiplica 30 millones que usted ha planteado, más los 6, 7 que se destinan de asfaltar, tenemos más o menos 130, 140 millones de dólares, que es lo que hoy podría destinar la prefectura en los 4 años de gestión. ¿Y cómo sería ese inversión? El resto, lo que nos falta, tiene que salir de estas fórmulas que estamos planteando para poder generar estos 250 millones de dólares que podría costar más o menos los 1.500 kilómetros de vía que nos proponemos construir o que nos proponemos asfaltar en nuestra gestión. ¿Habrán vías prioritarias? Por supuesto. ¿Cuáles serían? Las vías productivas. Voy a poner algunos ejemplos. La Gualaceo-Caguachún es una vía alterna a la que hoy tenemos. Esa vía es completamente necesaria por el tráfico alto, porque en los días turísticos o en las horas pico usted tiene una congestión y en menos de 30 kilómetros puede hacer casi 1 hora en momentos de alto tráfico en esa vía. Esa vía es necesaria porque serviría como descongestionamiento y también para el tema turístico. Los feriados es importantísimo esa vía para que la gente vaya a visitar el hornado del mercado de Gualaceo, las frutas en Paute, los sombreros de paja toquilla en Chordelec y en Sixig. Por eso es que necesitamos, insisto, concebir la provincia a 20 años y sobre todo poniendo al centro la producción, que no es otra cosa que la vida de la gente. Hablemos de riego, pero después de la pausa. Vamos a una nueva pausa, amigos, retornamos. ¿Cuál es la propuesta de Sebastián Ceballos para el tema de riego en el sector agropecuario de la provincia de La Suay, que en algunos temas están muy avanzados en los deterioros? Volvemos enseguida. Depende de ti. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla, mantener una distancia prudente de 2 metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Gracias, amigos, por acompañarnos. Sebastián, el tema de riego. Lo primero en el tema del riego es el tema del agua. Y aquí tiene usted un prefecto que va a defender el agua por sobre todos los temas, porque el agua es la vida, el agua es para el presente y las futuras generaciones. Aquí tendrá un prefecto que con firmeza pueda cerrar las puertas a la gran minería, respetando lo que ahora hay en Ponce Enríquez y Pucará.
¿A qué nos referimos? Vamos a establecer zonas de reserva hídrica en Quimsacocha, Río Blanco, en el Cerro Hermoso, en el proyecto Shiri y en San Sebastián, en el Sixis, que es donde hoy pretenden exactamente hacer minería a gran escala, a cielo abierto, a minería metálica. Por supuesto hay que respetar la minería de los áridos, que es lo que generará también la vialidad. Pero aquí tiene un prefecto que sin vacilación va a cerrar la puerta a la minería, y nuestra historia lo ha dicho, hemos sido partícipes de las luchas por la defensa del agua. Eso es lo primero, porque no se puede hablar de riego sin la defensa del agua. Por ahí hay otros candidatos que se están llenando la boca hablando de la defensa del agua cuando sus gobiernos concesionaron minería en la provincia de La Suay. Allá ellos. Nosotros vamos a defender el agua. Segundo, el problema del riego en la provincia de La Suay es que la prefectura está reconociendo cerca de 500 sistemas de riego, pero en realidad en la provincia, Hernán, hay más de 2000 sistemas de riego. ¿Por qué es esto? Porque no están legalizados, pero esos sistemas de riego están funcionando de una u otra forma. Lo primero que hay que hacer es, con el aporte de la prefectura de La Suay, legalizar. ¿Por qué es urgente legalizar? Porque con esa legalización las concesiones de agua, o el aporte que hace el Estado del agua, podrían entregarse en forma regular para esos sistemas de riego. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es hacer... más o menos. Exactamente. Y lo tercero que hay que hacer es hacer un inventario de dónde están esos sistemas de riego para enlazarlos al proyecto de productividad que tiene la provincia de La Suay. Le voy a dar una bomba aquí en su sede. Nosotros estamos planteando un proyecto estrella en la prefectura, que es entregar desayuno infantil de 0 a 10 años a todos los niños de la provincia de La Suay. ¿Cómo? Con la leche que producen los campesinos y campesinas, con las frutas que en muchos de los casos se entregan al ganado o se botan en la zona de Paute, Chordelec. Porque no hay quien compre ni cómo sacarlos. Porque no hay quien compre ni cómo sacarlos. Ese proyecto cuesta más o menos $9 millones al año. 9 millones de dólares. Entregar leche con una fruta, un desayuno infantil. Usted me dirá, o alguien dirá, pero desayuno ya hay. Claro que ya hay, pero es una galleta que le rompe los dientes a los niños en las escuelas. Es una colada que cuando toman tienen problemas de estómago. Habla del ministerio. Del ministerio. Ya, que son galletas hasta pasadas, que a veces vienen hasta con gusano adentro. Por eso vamos a cambiar eso por un desayuno infantil. Y para generar eso tenemos que integrar a los sistemas de riego, a la producción y por supuesto a la vialidad en torno al desayuno infantil. ¿Qué significa esto? Que tenemos que entrar ahora al sistema de riego para el ganado, que no hay o hay muy poco en la provincia de La Suay. Fíjese usted, tenemos que entrar al sistema de riego y discutirlo, los que hay en la zona de Paute, Sevilla, Huachapala, que son zonas productivas y sobre todo frutales. La zona de Paute, del río Paute, da las mejores frutas que tiene el país porque tiene un sabor muy especial y seguramente usted coincidirá conmigo, al igual que Six y Chordelec. Esas frutas claro, principal es la capital de la manzana. Sí. Esas zonas están completamente abandonadas. Los sistemas de riego tendrán que integrarse a este gran proyecto que es garantizar el derecho que tiene un niño a su primera comida, que es la más importante, que es el desayuno infantil. Hernán, aquí tiene usted a un prefecto que va a trabajar por darle a la niñez de nuestra provincia un desayuno digno para solucionar y solventar el problema de muchos. ¿Y dónde saca la plata, el dinero? El 10%, de acuerdo al COTAD, tiene que entregarse para los sectores vulnerables. El 10%, digamos, de los temas no tributarios, más o menos significan 5 o 6 millones de dólares en la prefectura. Ese presupuesto lo vamos a invertir para en 4 años terminar con este proyecto, no terminar, sino al final entregar de mi gestión este desayuno escolar en niños de 0 y 10 años. ¿Cómo lo hacemos? Reactivando LAC Jubones. LAC Jubones, que es una empresa que ha sido votada, que es una empresa que casi quiebra, y casi quiebra por el manejo politiquero, porque le metieron la mano los mismos de siempre a una empresa que era completamente dinámica y productiva. ¿Qué se hizo mal ahí y qué hay que mejorar? Se cogieron la plata de los ingresos, de las ganancias, para utilizarlas en cualquier otra cosa y no en reinvertir en la propia empresa. Recuerde usted que la Jubones era una empresa de economía mixta. O sea, no es que quebró porque no era rentable. No, al contrario. Es por un mal manejo de los politiqueros. Y vaya usted y pregúnteles a los exgerentes de las Jubones. A todos ellos le dicen, no, la empresa era rentable. Porque somos una provincia que de lo poco que produce leche. Tenemos una producción de 200.000 litros de leche. Hay excedentes incluso. Exactamente. Y ahora esos 200.000 litros de leche están siendo acopiados por unas pocas empresas y no están siendo recibidas por una empresa pública que empezó hasta a producir queso y manjar, que era Plus Producto.
que era desarrollar el trabajo, que era desarrollar el empleo para la gente en la provincia de La Suay. Hay que reactivar y repotenciar la Cubones. Nosotros creemos en la empresa pública y cómo los campesinos pueden integrarse a la suerte de la empresa pública para hacer una especie de cooperativas mixtas, donde los campesinos aporten con su trabajo, por supuesto, pagándoles el precio justo, y por supuesto la empresa pública llegue a desarrollar, a semi-industrializar lo que producen los campesinos. Es la única forma. ¿Cómo evitar la minería a gran escala, la minería ilegal, si hay concesiones y hay contratos que están vigentes? Tenemos que generar las zonas de reserva hídrica. Las zonas de reserva hídrica supone el hecho de que, además, para lo venidero, nadie podrá intervenir en términos de lo que significa la minería a gran escala. Esa competencia la tenemos como Prefectura de La Suay. ¿Cuál es el problema, estimado Hernán, a propósito de lo que decíamos en el primer bloque? En esta elección usted va a ver muchos recursos, no solamente públicos, sino también las manos oscuras de la minería, financiando a varios de los candidatos. Yo, permítame en este momento, sacarle tarjeta roja a todos los candidatos, a los mismos de siempre, a propósito que estamos en el Mundial. El Mundial de Fútbol. Tarjeta roja a los mismos de siempre, estimado Hernán. ¿Cómo puedo creer yo que el señor ministro de Lazo, hoy candidato a la Prefectura de La Suay, el señor Cabrera, le sacamos tarjeta roja, pretenda decir hoy que no cree en la minería? Si su gobierno, el gobierno de Lazo, está completamente convencido de la minería en Quimsacocha. Para eso quieren un prefecto como el señor Cabrera. ¿Cómo puedo yo, y tarjeta roja para el señor Lloret, que inauguró con el señor Jorge Glass el proyecto minero en Río Blanco? Porque hay que tener memoria. Y ahora no vienen a llenarse la boca a decir que no creen en la minería. Esas dos candidaturas, Hernán, permítame que le diga al público que nos escucha, están completamente convencidas de que creen en la minería. Y por eso quieren llegar a la prefectura. Esas son las autoridades de alfombra. A ellos, tarjeta roja. Pero ¿cómo hacer para que eso se evite? Porque avanzan los proyectos. Sobre todo en Loma Larga, el Río Blanco está detenido. Por supuesto, con las zonas de reserva. Pero está la minería ilegal ahí. Sí, sí, con las zonas de reserva ahí. Y la única forma de evitar, Hernán, la minería ilegal, que es lo que han dicho los comuneros, es cerrando definitivamente la mina. Ni minería legal ni ilegal, que yo no sé si hay diferencia entre una y otra. Yo creo que las dos son ilegales. Porque hay un dictamen de la Corte Provincial de Justicia para lo de Río Blanco. Y en el caso de Quimsacocha hay una consulta popular, Hernán. Es decir, lo único que necesitamos es un liderazgo responsable como prefecto, de hacer respetar lo que dijo el pueblo de Cuenca. ¿Pero qué haría usted? El pueblo de Girón. ¿Pero qué va a hacer? Las zonas de reserva hídrica, es la única forma. Las Ya, zonas de declararse normas, pero igual siguen ingresando los mineros ilegales. No, ¿Qué hacemos con el papel? claro, es que tenemos que exigir además que se respete lo de la Corte Provincial que dijo, ciérrese la mina. El Estado es el responsable de que haya minería ilegal. Exigir entonces que lo cuidan. Pero normal. Que lo cuiden, y nosotros mismos con los comuneros y con la competencia ambiental vamos a cerrar la mina de Río Blanco. ¿Y sabe usted que están armados ahí? Por supuesto. El Río Blanco. Pero es que esa es la representación del Estado. Y no digo que voy a ir, como dicen unos, yo cargado un fusil. No, porque esto hay que hacerlo con la comunidad. Porque además, le comento algo, estimado Hernán, a propósito de un tema muy importante. ¿Usted sabía que el prefecto de La Suay tiene en el artículo 50 del Código de Ordenamiento Territorial la función de establecer un plan provincial de seguridad donde articule y coordine con la Policía Nacional? ¿Sabía eso? Un prefecto tiene esa competencia y aquí van a tener un prefecto que ponga la seguridad al centro, como la vialidad, como el turismo, como el riego, como el tema ambiental. Y con esa competencia, Hernán, vamos a articular un sistema de seguridad para cerrar la mina en conjunto con la policía, que es hacer respetar lo que dijo la Corte. Nada más. Con eso. Perfecto. Nada más. Hablemos del turismo, después de la pausa. Muchas gracias. Hablemos de seguida, amigos. Gracias por acompañarnos. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti.
Depende de ti. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla, mantener una distancia prudente de 2 metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Amigos, ingresamos a la parte final con Sebastián Ceballos, candidato a la prefectura de la SUE por el Movimiento Unidad Popular. Hablemos de turismo, hablamos ya algo de ese tema. Oiga, si yo he recorrido, entiendo que usted lo ha hecho también, todos los cantones, 15 cantones de la provincia de la SUE, absolutamente todos los lugares turísticos. Y está enamorado de la provincia. Uno mejor que otro. Sí, completamente. O sea, uno mejor que otro. Es increíble. Usted va por un lado, lindo lugar, va a otro lado, mejor, y así, oiga, usted se puede pasar recorriendo los 15 cantones. Sí, completamente. Y no nos alcanza. Uno, y no alcanza el tiempo. Pero hay problemas. No hay dónde comer, no hay dónde hospedarse. Me hablo en el tema de los cantones. Por supuesto. La atención no es de calidad. Hay que empezar desde cero ahí. ¿Qué es lo que propone en este caso usted? Primero, permítame decirle, ¿sabe cuánto invierte la prefectura en términos de turismo? $60.000. Al año. Al año. No hace nada con eso. 2 proyectos, un proyecto de cine y un proyecto de empoderamiento o algo así turístico. Es imposible trabajar así. Es imposible si no se supone una inversión, primero de los actores que hacen turismo en la provincia, que ya están. Una parte de nuestra acción, estimado Hernán, es hacerlo con la gente que está vinculada a los problemas reales. ¿Quiénes son los que están vinculados a los problemas reales? La Cámara de Turismo de la provincia de la SUAY. ¿Quiénes son los que están vinculados? Los emprendedores en cada uno de los cantones. Y hay que hacer un plan efectivamente de reactivación turística. Primero vamos a crear una dirección de turismo en la prefectura de la SUAY, porque no hay. O sea, crear. Sí, la primera cosa, porque hay una coordinación de turismo y cultura, que son cosas que van de la mano, pero que, digamos, tienen que pensarse cada una por separado para poder integrarlas. Entonces, lo primero es crear una dirección de turismo que tenga un presupuesto, digamos, acorde a las necesidades que tenga la provincia. Lo segundo, que está integrado, porque estamos pensando en la provincia a 20 años. La vialidad es parte del turismo. Lo tercero, ¿de dónde vienen la mayor cantidad de personas a esta provincia? Del puerto principal de Guayaquil. Tenemos que hacer una integración con ellos para que nuestros paquetes turísticos no sea solamente 1 o 2 días el centro de la ciudad de Cuenca. Como usted dice, nosotros tenemos increíbles zonas turísticas, hitos turísticos, círculos turísticos, por ejemplo, en la zona de Sixig, Chordelej y Gualaceo. Ese es un anillo turístico muy importante. La otra es de Paute, Huachapal, El Pan, Sevilla, que es incluso y podría servir para un turismo científico. Natural. Usted en su escuela, yo en mi escuela fui a visitar la hidroeléctrica Paute. Íbamos a visitar todas las escuelas, eso se ha perdido. Primero por la vialidad, porque es terrible. Era terrible, ahora por lo menos ha mejorado algo. Ahora algo ha mejorado, aunque de Paute a Sevilla de Oro es terrible. Pero tenemos que rescatar entonces las diversas formas de turismo, científico, eclesiástico, religioso, el turismo de aventura, que es algo muy importante. Si usted las lagunas. Claro. En botes. Exactamente, es que somos una provincia que además tiene mucha agua. Y esa agua que está en los ríos, y esa agua que puede servir también para el turismo de aventura, por supuesto, cuidando las comunidades, la organización que tiene cada una de las... Vinculándoles a ellos. Vinculándoles a ellos, compartiendo con ellos. Es que necesitamos, Hernán, así como el turismo, repensar la provincia para los futuros 20 años. ¿Sabe lo que pasa? Es que el populismo y la demagogia nos ha ganado. Y estamos pensando en prefecturas para ganar elecciones. Y no para reactivar la provincia. ¿Pero cómo sería la reactivación del turismo? ¿Qué idea tiene? A ver, crear la dirección, le da recursos y cuál sería el... Y crear estos anillos turísticos, porque el tema es que Cuenca se llena. Los anillos turísticos, sí, y luego repensar el tema del turismo no solamente para el 3 de noviembre, que yo sé que tenemos 90% de ocupación hotelera, y luego el 12 de abril tenemos 70%, son 2 meses al año. Y después tenemos que pensar la provincia los 12 meses del año.
los 12 meses del año. ¿Y qué significa? Que si uno invierte en los carnavales de la provincia de La Suay, así como lo hay los carnavales de Ambato, los carnavales de Guaranda, que tienen en ese momento 100% de ocupación hotelera, tenemos que hacer de este un hito donde se respete el carnaval. El carnaval es parte de nuestra cultura. Pero habrá que capacitar a los primeros, sobre todo Seguramente. los sectores rurales, ¿no? O sea, lindos lugares, pero hay que hacer algo. Seguramente, seguramente. Habrá que entender en la capacitación, en la promoción, pero hay que repensar, insisto, los 12 meses de gestión turística y no solamente los días de feriado. Hay que pensar en que hay que capacitar y enlazar a la provincia a todos los hitos turísticos. Yo le comentaba el otro día a mi amiga que está por aquí, que vive de Guayaquil, le dije, ¿tú conoces las escaramuzas? Y me decía, ¿qué es eso? Mucha gente nuestra no conoce las escaramuzas, que es parte de nuestra cultura, claro, en la ruralidad, que es un patrimonio y que es una cosa hermosa. Y es espectacular. San Sebastián, por ejemplo. Le decía, ¿tú conoces lo que son las chamisas? Y me decía, no, ¿qué es la chamisa? Es parte de nuestra cultura, digamos, además milenaria. Es reunir a la gente y es un espectáculo hermoso, hermoso. O lo que es la siembra. Está olvidado. Olvidado. O, no sé, el otro día le llevé también a mi amiga que nos acompaña en la campaña, que es de Guayaquil, al tema del bordado o de las campesinas del sombrero de paja toquilla. Y se quedó completamente extasiada, además porque tienen una capacidad mental para hablar con usted viéndole y seguir tejiendo. No, es espectacular. Es espectacular. Eso es dificilísimo. Una vez intenté. No, ni usted ni yo vamos a poder eso. Yo lo intenté. yo prefiero no hacerlo. Pero bueno, lo que quería llegar es en el tema de la paja toquilla. Oiga, tanto se habla de la paja toquilla y le pagan por un sombrero $8 y ganan 50 centavos. El mismo que en Estados Unidos se vende $100, ¿no? Se vende $100. $100. El más sencillo, ¿no? Si usted llega, no se olvide de eso. Jamás. Por eso vamos a hacer la vía Chordelés principal y la vía El Sixi, que es donde se produce la paja toquilla. Y ese es un tema. Hay que hacer empresas públicas porque podemos generar y transformarnos en una provincia de exportación. Ahí está un proyecto o un producto de exportación. Esa es nuestra identidad. Estoy llegando al final. Reunirse, ¿se sentaría con el presidente de la República para dialogar por la provincia si gana la elección? Tengo que sentarme, es una obligación. Es una obligación sentarme con los 15 alcaldes, los presidentes de las 61 juntas. ¿Incluido el alcalde de Cuenca? Incluido el alcalde de Cuenca. ¿Cualquiera que sea? Al final es así. La gente va a votar y tiene su derecho a votar. Perdieron al mejor candidato, al que perdimos, o nos hicieron perder, mejor dicho, al mejor candidato al que podría haber transformado Cuenca. Pero Hernán, es una obligación sentarnos con todos los ministros y con el presidente de la República para solucionar los problemas que tiene la SUAY, así como todos los directores zonales que hay para discutir los problemas que tiene la provincia. Uno de ellos, el principal, la seguridad, pero también la vialidad, también el ambiente y todo lo que aqueja las competencias y funciones de la prefectura. ¿Por qué votar por Sebastián Ceballos? Porque no estamos comprometidos con los mismos de siempre y con estos poderes que a veces han manejado las elecciones, porque creemos profundamente en nuestra gente. Porque además lo que me hace estar aquí sentado con usted, Hernán, es que he mirado con mucha tristeza el dato que ustedes han sacado. 100.000 personas han salido de nuestra tierra porque no encuentran esperanza. El tema de la migración es un problema latente y es de los campesinos y es de los jóvenes de la ciudad que no encuentran trabajo, que no encuentran esperanza en esta tierra. Ese es nuestra lacra como sociedad, que hay, y lo escondemos debajo de la alfombra, que hay miles de jóvenes, de familias, que están huyendo de la provincia de la SUAY, de la ciudad de Cuenca, porque no tienen la posibilidad de desarrollarse en esta tierra. Eso tiene que parar. Y esta prefectura va a ser la prefectura del empleo, y la prefectura que una a nuestra comunidad migrante con los que nos quedamos a vivir acá. Con los migrantes que además generan el desarrollo de esta provincia. Ellos que sostienen la economía de la provincia, pero que también nos generan tristeza profunda en nuestros corazones, porque quien se va y quien se queda está rompiendo un lazo de familiaridad que nunca más se volverá a unir en muchos de los casos. ¿Sí lo puede Eso hacer queremos usted? unir, lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Con el apoyo de nuestra gente lo vamos a hacer. ¿Cuál es su lista? La lista 2, Unidad Popular, estamos en la lista de la estrella y hacemos un llamado a la gente a pensar, a reflexionar, a escuchar y compartir nuestra propuesta. Nosotros estamos caminando ya, no en campaña adelantada porque siempre hemos caminado. Nosotros no visitamos el barrio, somos del barrio. Nacimos ahí, yo nací, estuve y viví mucho tiempo en el Vado. En la Cruz del Vado, y ahí aprendí a jugar fútbol y ahí aprendí que
hay que caerse y volverse a levantar, y eso es lo que estamos haciendo en esta ¿Era campaña. goleador o defensa? Yo era goleador, pues. Yo era goleador, pues, y armador. Yo defensita no. Algún día le invito un peloteo para medirnos. Encantado. Mi estimado Sebastián, muchas gracias. Gracias por a usted, acompañarnos. Buena suerte. Igual, amigos, seguiremos dialogando con los candidatos para que ustedes al final tengan la opción de escoger la mejor propuesta el próximo 5 de febrero. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Cuenca desde adentro.